Y este primer libro de Moisés, titulado Génesis, igual que los otros 5 libros, recibe su nombre por la primera palabra o por la palabra importante dentro del primer versículo del libro. Entonces este libro Génesis, si leemos el versículo 1, dice en el principio, ¿no? En el principio, esta palabra en hebreo, que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, se escribe como Bereshit en hebreo, para tener un poquito de idea. Luego lo veremos en pantalla. Y así cada uno de los libros, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, también tiene su nombre hebreo, ¿no? De acuerdo más o menos a la primera palabra con la que empieza el libro. Entonces, para empezar, Génesis. Yo creo que la mayoría hemos leído. Mira, yo al entrar aquí, Bolívar me ha dejado un folletito que está bien para leerlo. Mira, ya que vamos a empezar con este... Tiene todo, ¿no? Hasta el 50 capítulos. Pues muy interesante para luego leerlo. Entonces, el Génesis, que significa origen, inicio, ¿es importante para nosotros hoy leer el libro de Génesis? La respuesta obvia es que sí, ¿no? Toda la palabra del Señor es importante para nosotros. Son 66 libros, este es uno, es el primero. Aquí en mi Biblia dice el libro primero de Moisés. ¿Por qué es importante? Quisiera ver un poquito, antes de empezar, por qué el libro de Génesis es importante. Porque el libro de Génesis, en algún momento nosotros siempre nos hemos hecho preguntas, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿De dónde viene todo esto que vemos, los cielos, la tierra? Y ahora que conocemos un poco más, porque en la antigüedad, bueno, se veía la tierra que es inmensa, ¿no? Para nosotros. Pero ahora con los descubrimientos, con el telescopio, el Hubble y todos esos telescopios, se ha visto que el universo es... Y antes, sobre todo, se tenía la idea de que el universo era infinito, ¿no? Que no tenía principio ni fin y que siempre había estado ahí. Y bueno, vamos a ver un poco a la luz de la Biblia y a la luz de la ciencia un poquito más esos datos. Pero hemos visto a través de esos telescopios que el universo es inmenso. Millones de galaxias, de estrellas, de planetas, de muchas cosas. ¿De dónde? ¿De dónde vino todo eso? ¿Siempre ha estado ahí? ¿Siempre estará ahí? ¿En algún momento desaparecerá? Preguntas importantes, ¿no? Y este libro tiene la respuesta para todas esas preguntas. Como su mismo nombre lo dice, Génesis, orígenes, en este libro tenemos el origen del universo y de todo lo que existe, tenemos el origen de la vida y especialmente dentro de la vida el origen del hombre. Tenemos también, así como está el origen de la vida, también tenemos el origen de la muerte, del pecado. Y también está el origen de la redención, del eterno plan de Dios, el plan de salvación para nosotros. Entonces, en Génesis estamos viendo que hay muchas cosas, ¿no? Que eso es lo que vamos a tratar de ver, al menos en esta mañana, el versículo 1 y 2, que si empezamos bien, pues luego vamos a ir viendo poco a poco lo que nos queda. Entonces, estaba pensando en un ejemplo de que si es importante el inicio, en las cosas, por ejemplo, en Génesis, como les estaba diciendo también, está el origen del matrimonio, el origen del mal, el origen de las lenguas, el origen de la cultura. Hay muchísimas cosas que vamos a ver en este libro, que es muy, muy interesante. Y
Y también vamos a ver cuál es el problema que ahora tiene actualmente la humanidad, porque si tú dejas tus orígenes, dejas lo que en verdad eres, pues al final te vas alejando de tu propósito y al final vemos los problemas que tenemos en nuestra sociedad actualmente. Cuando el otro día me llama Damaris y me dice, oye, ¿puedes venir a ver a Samuel, ¿no? A su hijo que está con fiebre muy alta, para ver si tenía anginas o no? Entonces uno cuando ve la fiebre sabe que hay algo que no está normal en el cuerpo, ¿no? Hay algo que está alterado y es verdad que hay que decirle, oye, dale algo para la fiebre, que está con 40 creo, o un poco más. Pero luego de darle algo para la fiebre lo que tienes que buscar es la causa, ¿no? Tienes que decir, ¿por qué viene esa fiebre? ¿Es simplemente una gripe? Bueno, simplemente porque esta gripe que está dando últimamente es muy fuerte. Y el pobre Samuel estaba tirado en la cama, que le dolía todo el cuerpo y no le bajaba la fiebre. Pero al igual que bajar la temperatura, es importante ver cuál es la causa, porque si, por ejemplo, tiene anginas, que puede tener también, ¿no? Entonces el tratamiento es diferente que si tiene una gripe, ¿no? Si es angina, pues puede tomar un antibiótico y eso le va a ayudar y va a mejorar. Pero si tiene un resfriado, es un virus, lo normal es hay que esperar, hay que tener medidas de soporte y eso. Entonces igual, cuando tú ves la fiebre en una persona, eso indica que algo está mal, ¿no? A la vez que tratas ese síntoma, la fiebre en sí, vas a buscar el origen y la causa. En nuestro mundo, igual, vemos maldad, vemos corrupción, vemos problemas de género, el aborto y un largo etcétera, ¿no? Que es verdad que hay que ir a solucionar quizás cada problema, pero es más importante ver qué es lo que está pasando en sí en nuestra sociedad y por qué está rota, ver el inicio del problema, ¿no? Y este inicio del problema, que es algo más profundo, que es el problema de nuestro corazón, lo dice aquí la Biblia en Génesis. Y me hace recordar esto y me hace pensar en los cimientos, ¿no? Si uno pone un cimiento en una casa, por ejemplo, que es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Si tú haces un buen cimiento, pues luego esa casa, esa edificación, todo lo que vas a poner encima va a estar bien, ¿no? Si Jehová no edifica la casa, dice la Biblia, en vano trabajan, ¿no?, los que la construyen. Y ese ejemplo de la casa nos hace recordar a Mateo 7, ¿no?, en el Sermón del Monte, Mateo 7, del 24 al 27, que dice que uno edifica en la roca y otro edifica en la arena. Y también me hace a mí recordar sobre todo lo de la Torre de Pisa. Cómo esa gente en ese tiempo, con los conocimientos que tenía, quiso construir una torre recta. Y sabemos cómo está ahora. No calculó bien, según lo que yo he leído, no calculó bien los cimientos. Hizo, o sea, la tierra donde estaba, porque hay que ver si la tierra es dura, pues los cimientos son menos y es más estable. Pero esa tierra no era tan dura, al final construyeron y fue más alta de lo que pensaban y empezó a inclinarse. Entonces, es muy importante los primeros pasos, es muy importante los inicios, ¿no? Porque eso va a definir todo lo que se hace luego. Leamos el versículo 1 para tenerlo en mente antes de seguir. Si hay... En principio creó Dios los cielos y la tierra. Uno de mis versículos favoritos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto de que la sociedad ha ido dejando este patrón bíblico, se ha ido alejando de las cosas de Dios, lo podemos ver claramente en una palabra que es muy apropiada para esto, que se llama cosmovisión. ¿Sabes qué es la cosmovisión? Cosmovisión es la forma que tú ves las cosas, ¿no? Es tu panorama amplio de tu vida, de la historia, de todo. El Génesis nos da una visión de la cosmovisión cristiana, que es saber cuál es el plan, desde el principio hasta el fin,
de todas las cosas, del universo, de nuestra vida y sobre todo ver el plan de salvación dentro de la historia de la humanidad. Entonces la cosmovisión es como unas gafas que tú te pones para ver la realidad. Si tú tienes a Dios en tu vida, vas a ver de una manera totalmente diferente que si no tienes las gafas, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, me saco las gafas, ¿no? Y ya lo veo un poco borroso, ¿no? Porque la vista se acostumbra y lo ves diferente. Donde tú ves el obrar de Dios, la otra persona dice, no, la casualidad, el azar, o porque tuvo que pasar. Lo ves diferente, ¿no? Esa es la cosmovisión. Toda tu cultura, todo lo que a ti te enseñan, el colegio, nos moldea. Nosotros en la iglesia comenzamos a hablar de Dios, hablamos de lo que Dios hace en nuestras vidas, en la creación, pero luego sales a nuestros hijos en el colegio y te dicen, oye, pero eso es cierto, lo que te han explicado en la Biblia, acá los niños pequeñitos, Génesis es como un lago pequeñito, como el Mar Menor, donde los niños pueden entrar y jugar y entenderlo perfectamente, ¿no? Pero también es tan profundo que se puede entrar un elefante y caber ahí y mucho más. Puedes encontrar algo muy sencillo y los niños lo pueden entender y muy fácil y les cuentas la historia de la creación. O puedes comenzar a indagar esto que el principio fundamental del Génesis obviamente no es científico, no es contarte, ¿no?, paso a paso lo que Dios hizo y explicarnos cómo vino la materia, de lo que había, lo que no había, bueno, que vamos a ver algunos versículos, de cómo fue el paso, que se hicieron los átomos, los neutrones. No, eso no le interesa al Señor. El Señor lo que hace, y es narrar simplemente lo que pasó. Para tú empezar a leer el Génesis, lo primero que tienes que tener, y se da por presupuesto, es de que crees que Dios existe. Porque acá no te trata de explicar o de convencer que Dios existe. Simplemente te empieza a decir, en el principio creó Dios. Se supone que Dios ya estaba ahí. Es bastante complicado para nuestra mente, pero si en verdad uno es creyente, cuando lees Génesis 1:1, aparte que lo crees obviamente, pues te trae una paz, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La finalidad de la Biblia no es científica, la finalidad de la Biblia es narrarnos el plan de salvación. Pero en ese proceso de narrarnos el plan de salvación, de demostrarnos, de explicarnos un poco del misterio, del cual no podemos entender todo, salvo lo que Dios nos ha dicho, hay ciertas cosas que Él nos va explicando, de la creación y de la ciencia. Y en todo lo que dice, pues es correcto. Solo que tenemos que entenderlo. Y a ese proceso vamos a tratar de empezar ahora. Hay otras narraciones de la creación, hay muchas narraciones de la creación, hay narraciones griegas, hindús. Yo que vengo de Perú, por ejemplo, hay una narración de la creación del Cusco, que narra del lago Titicaca, que salieron dos personas, Mama Oglio y Manco Cápac. Imagínense como dándoles un aura, ¿no?, divina, que salieron del lago Titicaca y con una lanza o algo así, y hasta que encontraron el Cusco y fue la tierra fértil, se clavó toda la lanza y ahí fundaron la civilización. Cada civilización tiene una historia. Y hay una que es el poema babilónico de la creación, no sé si ustedes han escuchado, que bueno, la verdad que hay muchos puntos que hay que abarcar sobre el Génesis. Yo quiero tratar de darlo un poco por encima, pero luego vamos a la sesión de las preguntas y las trataremos de responder, aunque hay preguntas que no se pueden responder. Este poema babilónico de la creación se llama, no sé si lo han escuchado ustedes, se llama Enuma Elish. El poema Enuma Elish, ¿no?, que se halló en la biblioteca de Asurbanipal, en Nínive, ¿recuerdan? Nínive de Jonás, ¿no? De Jonás, que le dijo que se vaya, pues ahí en esa biblioteca se encontró. Y actualmente esas tablillas, que son unas tablillas
que están escritas en cuneiforme, en acadio, narran también una historia de la creación del pueblo de Babilonia. Actualmente está en el Museo Británico, esas tablillas. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? que los británicos han ido cogiendo y lo tienen en el Museo Británico. Ese poema nos habla, igual que, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, que nos habla, mira, ahí me sirve el folleto, porque a ver si podemos poner, mira, ahí ha llegado la ayuda audiovisual, pero vamos a los anteriores. Miren, ahí están los nombres, ese es el título, ahora vamos al segundo, ahí están los nombres, ¿no?, de los libros. Solo por tener una idea, ¿no? Bueno, no vamos a aprender hebreo, que aparte que es complicado, pero miren, ahí está los 5 libros del Pentateuco, ¿no? Primero, Bereshit, en el principio, ¿no?, que es la primera palabra de Génesis. El segundo libro, que sería Éxodo, ahí dice estos son los nombres, y uno lo comienza a leer. La palabra es Shemot. El tercero, Números, ¿no?, que dice y llamó, es Vayikra. El tercero, no, es Levítico, el otro es Números, Bamidbar es en el desierto, y el último, Deuteronomio, Devarim, palabras. ¿Vale? Pasamos al siguiente, y este es el primer versículo de la Biblia. El primer versículo de la Biblia. Está escrito en su idioma original, ¿no? Y ahí, a nosotros igual que el chino, ¿no? Palito. Hay que tener en cuenta que está escrito en hebreo. Hay que leerlo de derecha a izquierda. Uh-huh. Porque ustedes lo leen ahí en español traducido, pero allá de derecha a izquierda. Como los musulmanes, ¿no? Los que leen de ahí, como el árabe, leen al revés. Uh-huh. Bueno, al revés para nosotros, ellos dirán que nosotros leemos al revés. Bueno, entonces, igual que el poema de Gilgamesh, que habla sobre un diluvio. Y en esta historia de la creación también del Imperio Inca, también habla de la creación y también habla de un diluvio. Imagínense, raro, ¿no? Raro, muy raro. Algunos son de época antigua la Biblia, otros son de época más reciente, pero todos hablan de una creación. Bueno, los poemas el de Numa Elis, habla de un dios que se pelea con otro dios, luego al final el dios vencido muere y de ahí sale el mar y sale eso. Eso es lo normal en los textos paganos, ¿no? Pero lo vemos claramente en la Biblia, que tiene unos matices muy diferentes. Cuando mueren o el Dios que forma parte, es el panteísmo, ¿no? En la Biblia vemos que la creación es algo diferente de Dios. Es verdad que proviene de Dios y es por Él, para Él, y se sustenta por Dios a través de Jesucristo, pero es algo diferente. Dios es algo diferente de la creación. La creación, o no es que Dios depende de la creación, si le pasa algo a la creación, le pasa algo a Dios. No, Dios es aparte de la creación. Y vemos cómo lo narra en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y como les dije, me llamó mucho la atención esto del poema de Numa Elis, porque habla de una creación. Todas las culturas hablan de una creación, pero de una manera totalmente diferente. La Biblia aborda este tema. Y Génesis, 50 capítulos, que son unos cuantos, ¿no? Y hemos visto algunos libros nosotros que tienen a veces 10. Vamos a ver Marcos luego en las predicaciones, y tiene pocos capítulos. Este tiene 50, son bastantes capítulos. Es que habla desde que Dios creó el mundo, que esto es lo que estamos viendo ahora, y hasta que termina con la historia de José, ¿no? Entonces este libro de Génesis, para tener un poco nosotros en mente, bueno, ahí tenemos el versículo, ese nos va a acompañar un buen rato. La división de Génesis, tenemos 2 divisiones principales: los capítulos del 1 al 11, que es la historia primigenia, que ahí está la historia de la creación, del universo, del hombre. ¿Recuerdan? Noé, aquí tengo otra vez mi librito, y hasta que llegamos a la línea escogida, ¿no? Y luego del 12 al 50, que tenemos la historia de los patriarcas. 2 partes
muy claras dentro del libro de Génesis. La historia primigenia, del 1 al 11, que ahí narra la historia desde la creación del mundo hasta Jacob, y luego, cuando comienza hasta a llamar a Abraham, y luego hasta el final, que es cuando termina con José. Entonces se enfatiza la historia de la creación y el plan de Dios. ¿Quién es el autor de Génesis? Moisés, ¿no? Desde la antigüedad hasta el siglo XIX, eso era indubitable, no había otra propuesta que era Moisés. A partir del siglo XIX nace la hipótesis documentaria, que se pone a la alta crítica a decir, oye, pero si aquí hay mucha diferencia, ahí todavía no había escritura. Bueno, se ponen a hacer muchas cosas y diciendo que no fue Moisés, que hay varias divisiones, que se debió escribir después. Bueno, eso no vamos a entrar tanto en esa definición, pero para nosotros, y el Nuevo Testamento lo afirma, ¿no? Por ejemplo, Jesús en Lucas 24:44 dice, les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Nuevo Testamento reafirma y nos dice que el Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, Génesis, porque uno de los libros más usados como referencia en el Nuevo Testamento del Antiguo es Génesis. Muchas veces. Y Jesús también. Y dice el libro de Moisés. En ese tiempo no sabían, que decían, no, pero si no lo podía escribir Moisés porque no había escritura. Pasaron los años, se ha descubierto que sí había escritura, ¿no? La escritura cuneiforme era muchísimo más anterior. Y bueno, muchas cosas que se han ido describiendo, pero solo para tenerlo en cuenta, porque sobre todo en el ámbito católico, normalmente en sus Biblias de estudio dicen que no, que es una compilación, que es verdad. Moisés tenía que tener acceso a otro material, pero el que lo escribió fue él, ¿no? Y al final, como siempre sabemos que el autor más importante pues es Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Poniendo en la Biblia lo que nosotros debemos de saber. Primer versículo. Bueno, versículo 1 y versículo 2. El versículo 1 lo he titulado como el cosmos y el versículo 2 ya la tierra, ¿no? El cosmos como todo lo que está creado. Ponemos el versículo. A ver si aparece. Entonces, Génesis 1:1. La mayoría ahora con todo lo que conocemos, se está tratando se han hecho muchos descubrimientos, hay muchos estudios científicos y hay muchos cristianos, aparte como que no lo hay, que están demostrando que el universo está en expansión, ¿no? Que esos son datos documentados. Y a raíz de esa expansión se está llegando a una teoría de que el universo ha tenido que tener un punto de inicio, quizás fue el Big Bang, quizás no. Esa es la teoría de momento, la teoría entre comillas, porque esas condiciones y en ese tiempo que se generó el universo obviamente no se pueden verificar, ¿no? Todas son teorías, todos son estudios y bueno, todo está ahí. Entonces, lo que más o menos se sabe ahora, que lo que podemos ver, de la materia que podemos ver y verificar, como la Tierra y de lo que está hecho el universo, es solo entre el 1 y el 4% es materia que se ha podido verificar. La mayor parte del universo, entre un 94 a 96%, se llama materia oscura, que no se ha podido verificar. Nadie la ha visto, nadie. Al átomo, por ejemplo, como Tomás, ¿no? Tomás que dijo, no, yo quiero ver y si veo y meto mi dedo, creo. Pues ¿quiénes de nosotros hemos visto un átomo?
Nadie, ¿no? O un electrón, nadie. Lo sabemos y por fe, porque los científicos lo han visto y en el microscopio de electrones y por sus efectos, y nos dicen que hay y que el electrón está en una región específica, pero que no se puede ver. Pero en el momento que lanzas un haz, ¿no? Para tratar de ubicarlo, pierde su estructura porque es onda y partícula a la vez. Es súper complicado. Pero lo han visto y nos lo refieren y nosotros lo creemos porque sabemos que lo han visto, aunque nadie de nosotros lo ha visto. Y imagínense quién ha visto el nacimiento del universo, quién ha visto la creación, y encima de ver todo este universo y cómo está armado, la materia oscura, el 95 al 99% de materia no ha sido verificada. Solo se sabe que está ahí, porque las fuerzas gravitacionales de ellos lo calculan con matemática y física, dicen y sabemos que debe estar ahí, pero nadie lo ha visto. Imagínense con todo el desarrollo que tiene la ciencia, ¿no? Y al inicio siempre se pensaba, más ciencia, más desarrollo, vamos a vivir mejor y la humanidad va a estar estupenda. Pues sí, ¿no? Como lo que nos está pasando ahora. Estamos estupendos. La ciencia es verdad que te puede ayudar y es verdad que ayuda muchísimo si lo utilizas sabiamente, pero si tú no tienes una cosmovisión cristiana, todo lo que tienes, en lugar de llevarte hacia arriba o mejorar tu nivel de vida, lo que al final va a ser es lo que está pasando en nuestra sociedad. Tenemos el texto en hebreo, Bolívar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese primer versículo tiene 7 palabras. 7 palabras en hebreo. ¡Wow! ¡Qué perfecto!, ¿no? El número de Dios. Es que yo, cuando lo vi, dice Bereshit, ¿no? Que es la primera palabra en el principio, que eso ya lo vimos en hebreo. La segunda es creó, que es bara. Es una palabra que se utiliza solo para Dios y es una creación, aparte que la descarta totalmente del panteísmo, que tiene unas características muy especiales, como es crear de la nada, que solo se aplica a Dios. Y dentro de los círculos científicos, la palabra que se utiliza es ex nihilo, ¿no? De la nada. De la nada. En el Nuevo Testamento dice que Dios trajo lo que se ve de lo que no se veía, ¿no? En Hebreos 11, todo el capítulo de los héroes de la fe. Porque para Dios hay que acercarse creyéndole que Dios es la fe. Dios con su palabra lo hizo, los otros dioses se peleaban y hacían cosas. Dios solo lo tuvo que decir, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, una descripción muy grande, pero luego va a dar un poco más de explicación de cómo lo hizo, ¿no? Para que nosotros lo podamos entender un poco. De la nada, primero. Segundo, completa. Acá hay una palabra, bueno, como les dije, hay 7 palabras, ¿no? Vamos con las 7, a ver. Esto no es el sermón de las 7 palabras, ¿no? Que es de la cruz, pero nos hace recordar, son 7 palabras. Bereshit, Bará, Elohim. Justamente de estos términos de Dios, por ejemplo, decían la hipótesis de esta documentaria, pero ¿por qué en algunas partes se utiliza para Dios una palabra y luego en otras partes otra palabra? ¿No? Como Yahvé o Jehová, y en otra Elohim, y en otra... Entonces decían, no, esto lo tienen que hacer diferente. No, es que según el nombre que utilizaban, era la función que le daban. En este caso, Elohim es el Dios creador y habla sobre todo el cosmos y todo el universo, mientras que el tetragramatón, Yahvé o Jehová, lo utilizan más para el pacto, más cuando lo vamos a ver en relación a su pueblo, al pueblo de Israel. Entonces, tenemos Bereshit, en el principio, Bará, creó, Elohim. Aquí tenemos 3 ya, ¿no? Dios. Luego tenemos Shamay, Hashamay, los cielos, y la tierra, Jerech, ¿no? 7 palabras. 7 palabras que describen en perfección la obra del Señor, en el principio. En principio sería, ¿no? Una mejor traducción, o para que nosotros lo entendamos, sería en principio. Es verdad que es en el principio, está perfectamente para nosotros en la Reina Valera, porque es el principio de lo que nosotros vemos
Es el principio de este universo, es el principio del cosmos tal y cual como lo creemos. Dios en ese principio forma el espacio y forma el tiempo. Con las teorías estas de Einstein, con la relatividad, antes se creía que el tiempo era absoluto y que la materia no se creía ni se destruía y la energía solo pasaba de un lado a otro. Se ha visto que todo es relativo, que el tiempo es relativo, que depende de la distancia, que depende de la velocidad, depende si vas a la velocidad de la luz o no, el tiempo pasa más rápido o pasa más despacio. El tiempo tuvo su inicio aquí, cuando Dios crea el cosmos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios está fuera del tiempo, por eso que Dios está fuera de la creación y Dios está fuera. Es verdad que Dios está en todo, porque es omnipresente, es omnipotente, pero es una presencia diferente. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero Dios es el que crea todo y está fuera de la creación, fuera del espacio, fuera del tiempo. Y la creación de Dios, esta creación que es ex nihilo, es completa, porque estas palabras que usa acá, después de que dice creó Dios, Elohim, esta palabra que sigue ahí, que se traduce como los, es la primera y última letra del hebreo, que es la Aleph, que sería como en griego el alfa, que nosotros sería la A, y luego es la última palabra que es la Taf, que sería como nuestra Z, o la omega en hebreo. Alfa y omega, principio y fin. ¿Dónde se utiliza alfa y omega? ¿Nos acordamos? En Apocalipsis, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo, diciendo que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Todo lo que hay y que nosotros vemos y entendemos, Dios crea en el principio. Pero por eso les dije, la distancia, el tiempo, porque crea esta parte material y espiritual en lo concerniente a esta creación y al cosmos. ¿Por qué? Porque antes de esto ya había más cosas creadas. Y estaban los ángeles, ¿no? Job 38:7 dice, porque ellos, hablando de los ángeles, dice, presenciaron la creación de los cielos y la tierra y se regocijaron. Cuando Dios crea los cielos y la tierra ya estaban los ángeles. Y ahí vamos a ver luego el versículo 2 y las implicancias luego que tiene con toda la creación, ¿no? Sobre todo hay un ángel que a nosotros por ahí nos suena, hay muchos buenos que hemos visto en este diciembre, ¿no? Que ahí tenemos detrás, pero también hay malos, ¿no? Hay malos. Entonces, el mundo espiritual anterior a esto ya estaba creado. Job nos lo dice. Pero a lo que nos concierne a nosotros, a este mundo espiritual, tuvo su principio aquí en Génesis 1:1. Y crea Dios los cielos. Esta palabra de los cielos, el nombre para Dios es Elohim, ya sabemos que es un plural, pero que significa Dios, ¿no? Está muy bien traducido. Y esta creación de Dios a la vez es trinitaria. Vamos a ver en el versículo 2, está el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu de Dios, dice, ¿no? El segundo versículo, ahora lo leemos, se movía sobre la faz de las aguas. Trinitaria, la creación de Dios y con un propósito específico. Tenemos la creación de Dios, los cielos. Los cielos también es una palabra en plural. Vamos a ver la siguiente clase, la cosmología antigua, cómo creían ellos que era la tierra, y de ahí se deriva lo del diluvio. Y había una tierra antigua, como lo dice Primera de Pedro, y ahora está esta nueva creación, la creación antigua que fue destruida por el diluvio, y luego la creación nueva que está preservada, dice, para ser destruida por fuego. Eso nos dice el Nuevo Testamento. Bueno, una creación perfecta. Los cielos, ¿recuerdan Pablo? Dice que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, llegó hasta el tercer cielo, ¿no? Los cielos, Dios creó todo, el primer cielo, el segundo cielo, luego lo vamos a ver, el tercer cielo, es la parte espiritual, la morada de Dios, ¿no? Porque los dos primeros cielos se refieren a la parte material y el tercer cielo ya a la parte espiritual. Dios creó todo. Y antes de eso estaban los ángeles,
que habían sido también creados por Dios. Esa historia no nos narra la Biblia, aunque hay algunos datos. Luego, versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La Trinidad en perfecta armonía nos muestra este versículo antes de la fundación del mundo, los tres compartiendo su gloria, su poder, y como dice Jesús acá, porque me has amado, amándose antes de la fundación del mundo. Y primera de Pedro 1:20 que dice: y ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, ¿no? Los últimos tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo desde que Jesús vino, por amor de vosotros. La tierra, según lo narra en este segundo versículo, estaba desordenada, sin una función, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí, como vemos, en esta parte no nos habla de crear, por ejemplo, el agua. Nos dice: creó los cielos y la tierra en el versículo 1, pero aquí en el 2 nos dice que ya estaba el agua. Porque la palabra Shamaim, que es cielos, es una contracción del hebreo entre fuego y agua. Y ahí está implícita la creación del agua. Y como vemos en la Biblia, el agua tiene una connotación también, ¿no? Las muchas aguas no apagarán este amor. Entonces esas aguas, como parte del caos, estaba dentro de la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dos versículos tremendamente importantes. Hay muchos versículos más que hablan sobre esto, pero quería darles un panorama a vuelo de pájaro muy rápido sobre la importancia del Génesis, la importancia de nuestras vidas, porque a los niños hay que enseñarles, luego en el siguiente capítulo vamos a ver la creación, que esta es historia, luego hay que entenderla como se debe entender, pero esta es historia, no es una leyenda, no es un mito, es un poema, porque lo cantaban y decían porque es bueno y bueno en gran manera, pero es un poema que narra la verdad de la creación y lo que Dios hizo. Y lo importante de eso es entender que todo lo que está aquí, que todo lo creado depende y es por Dios, porque por Él, para Él y por Él está sujeto el universo, como lo dice el Nuevo Testamento. Espero haberles despertado un poco la curiosidad de leer Génesis, que lo vamos a empezar, y la siguiente tenemos la creación, los 6 días de la creación, que es también bastante amplio, y luego les traeré, hay muchos ministerios cristianos que hablan sobre volver a Génesis, o ministerios sobre todo en inglés, pero también en español, y muchos hermanos que de acuerdo a los avances de la ciencia ven que la Biblia tiene razón. Entre el versículo 1 y el versículo 2 a veces también había revisado esto de la idea de la brecha, que ahí pasaron miles de millones de años, ¿no? Como lo dice la ciencia, pero es mucho pedirle a ese silencio, ¿no? Es un silencio que no nos dice nada y que en principio vamos a ver la siguiente clase.